Muy bien, entonces, si lo leemos despacito, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de ahí arranca la visión. La visión de esta iglesia que se llama Buenas Nuevas, precisamente es coger esa noticia, que son buenas nuevas, y llevarla. Y queremos llevarla a cada uno de estos puntos. Pero si esto lo hiciéramos en un mapa, veríamos que no son puntos aislados, sino que son concéntricos. Es decir, la idea es que Jerusalén está dentro de Judea, Samaria está al lado, es decir, está en el entorno de Judea y hasta lo último de la tierra es lo que va más allá de todo eso. O sea, la idea es que va del centro de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Claro, a la hora de plantear esto, algunos dicen, bueno, pues cuando terminemos con Jerusalén, iremos a Judea, o sea, a las afueras. Y cuando terminemos con Judea, iremos a Samaria, que está por fuera. Y cuando terminemos con Samaria, entonces ya nos plantearemos ir hasta lo último de la tierra. Pero claro, si hiciéramos este planteamiento así y lo lleváramos a cabo así, a lo último de la tierra no se llegaría prácticamente nunca. Porque imagínense si cuesta llenar Jerusalén con la palabra de Dios, como para luego tener que llenar toda Judea, para luego llegar a toda Samaria, para, si acaso, luego ir a los extremos de la tierra. La idea es que tenemos que hacer esa tarea como iglesia, pero también como individuos, de forma simultánea. Así que en la visión de la iglesia, la intención está el buscar propósitos, planes, misiones, visiones que tienen que ver con Jerusalén, que en este caso es nuestra ciudad de Las Palmas, es esta isla de Gran Canaria. Luego tenemos que irnos a toda esa Judea, que sería el resto, y para nosotros podía ser España, Europa, África, y lo más alrededor podía ser esa Samaria, es decir, lo de afuera, y hasta lo último de la tierra, pues las antípodas, ¿no? Filipinas y Australia y toda esa zona del Surasia. Una acción simultánea, difícil de cumplir, muy no solo compleja, sino muy vasta, ¿no? Muy grande. Quiero que oremos por esto. Cierra un momento tus ojos y dile, Señor, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cubrir la tierra? ¿Cómo vamos a hacerlo? Somos tan pocos y tan pequeños. Padre, en esta mañana nos ponemos en tu altar y oramos para que tú nos dirijas y nos bendigas, pero también, Señor, para que tú despiertes en nosotros esa carga, esa ilusión, ese fuego por llevar, Señor, tu mensaje y tu palabra a toda la gente que lo necesita. Señor, ayúdanos a entender nuestra misión, la parte que nos toca, el camino que tenemos que andar, y ayúdanos a hacerlo con responsabilidad. Te pido por cada persona que está en este lugar, para que juntos podamos entender las expectativas que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia tiene dos acciones que tiene que desarrollar. Una, básicamente, es hacer discípulos a las naciones, es decir, es el enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? Y la otra es ir y predicar. Entonces tenemos predicar, que es evangelizar, hablarle al que no conoce de Dios, porque si no se muere y se va al infierno, y claro, si nadie le avisó, pues se va de sorpresa. Y luego está la de enseñar. Y en la de enseñar o discipular tiene que ver con el pastoreo. Entonces, en una iglesia se debe pastorear a la gente, cuidar a la gente, instruir a la gente, a todos los que, pero también a la vez tiene que haber la otra parte, que es la de evangelizar. Hemos estado hablando con los grupos también, ¿no? La parte de los grupos. ¿Por qué los grupos se reúnen en hogares, ahí en los barrios, en los pueblos? Porque la idea es que tenemos que pastorear a esa gente, cuidar a esa gente, enseñarle la palabra. Esta es una de las partes. Y la otra parte es que ese grupo tiene que entender, es que tiene que hacer algo, porque los que viven afuera del grupo probablemente no conocen que después de la muerte hay un infierno, hay un juicio, hay un cielo.
Esas opciones, si nadie lo cuenta, nadie procederá a hacer algo para cambiar su destino. Entonces vivirá de una forma inconsciente esta vida y se enfrentará a algo que nadie le dijo y, oh sorpresa, no hay opción B. No hay segunda oportunidad. La Biblia dice que todo hombre morirá una sola vez, y después de eso hay un juicio. Entonces la iglesia se convierte de repente en la responsable vocero de llevar todo eso a todo el mundo. Y ahí es por eso que no podemos esperar a que se llene Jerusalén o Judea o Samaria para por fin ir al resto del mundo. Porque entonces mientras nos entretenemos aquí, nadie está diciendo nada allá. Con ese corazón nació la obra, el trabajar con la televisión. Cuando empezamos con la televisión hace ya muchos años, el año 1995, la intención era, vamos a predicar. Y con la televisión lanzamos el mensaje hasta donde se pueda. Y ahí cubrimos Europa y América y el norte de África. Y mientras duró fue bueno, fue glorioso. Estamos intentando. Hoy en día todavía cada mensaje de estos que se graba se envía a Madrid y desde Madrid se envía a toda Europa. Estamos lanzando el mensaje allá hasta donde el Señor nos lo permita. Pero lo cierto es que hemos pensado tanto en esto a nivel institucional que nos hemos olvidado que esta tarea es personal. Le hemos puesto toda esta responsabilidad tanto a la iglesia, institución, que nos hemos olvidado que eclesía, iglesia, somos tú y yo. Que la tarea no es de la organización. La organización tiene su tarea, pero yo como individuo tengo la mía. En otras palabras, este texto que veíamos aquí no tiene que ver solo con la iglesia, buenas nuevas o como se llame. Este texto tiene que ver conmigo. Porque cuando yo recibo el poder del Espíritu Santo, el que se convierte en testigo soy yo. Y no soy testigo para mí mismo, soy testigo para todo ese afuera que no conoce de Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere enviar. Así que la tarea no es de la institución, la tarea es personal, porque es de todos. Tú tienes que pastorear y tú tienes que predicar. Tú tienes que evangelizar y tú tienes que discipular. Y todo lo demás que haces no es prioritario. Escúchame. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Uno, dos? Hay varios que, ¿sí? Algunos están como diciendo, eso no va conmigo. Tú tienes que pastorear, tú tienes que cuidar gente, tú tienes que alimentar gente, tú tienes que ayudar a la gente y tú tienes que predicar. Lo hacemos todos, lo tenemos que hacer todos. Cuando uno viene a ser cristiano, yo me doy cuenta que nos cuesta adaptarnos, ¿verdad? Pero una de las realidades más grandes es cuando uno, ¡pam!, le cae la moneda y de repente dice, wow, esto no tiene solo que ver conmigo, tiene que ver con todo lo que yo debo hacer y se espera, Dios espera, porque Jesús no le dijo a los ángeles, ir y predicar este evangelio a toda criatura, se lo dijo a la iglesia, a la eclesía, a ti y a mí. Y entonces todos nosotros de repente nos encontramos, ¿verdad? Porque yo a veces pensaba en Las Palmas. Y luego de repente el Señor nos abrió la puerta a Naruca. Y luego me llamó la atención sobre vecindario. Y empezamos y yo estaba diciendo, Señor, pero vamos a ver, pero es que esto es mucho. Pero es que no es en mi fuerza, va a ser en las fuerzas de Él. Pero Él nos lleva y Él nos lleva a cada uno de nosotros. Él va a estar con nosotros. No nos abrumemos por el trabajo. El trabajo Él nos lo va a definir. No tenemos esa prisa. La primera vez que fui a África me sorprendí, ¿verdad? Porque había estado en Mauritania, pero Mauritania es un mundo árabe, era un poco distinto. También hay mucha pobreza. Pero cuando fui a Ghana, pues vi un país que está democrático, muy buen país, ¿cierto? De los mejores de África para vivir. Un alto porcentaje de cristianos, pero evidentemente la necesidad era evidente. O sea, no tienes más que caminar por las calles para darte cuenta que no tiene nada que ver con nosotros. Y una de las palabras que me sale a mí rápido es la palabra injusticia. Precisamente esta mañana estaba terminando de leer Zacarías, me destacaba el Señor la idea de la injusticia, ¿no? ¿Cuánto le duele a Dios la injusticia? Y uno de los papeles que la iglesia debe darse cuenta que tiene es que esa injusticia que hay en la sociedad
tiene que convertirse también en uno de los focos de atención para la iglesia. Hay una injusticia que la iglesia no puede pasar por alto. Y, por ejemplo, debe también despertarnos a la acción. Estuvimos en Lesbos. ¿Por qué? Porque hay refugiados allí que no tienen comida, que no tienen atención, que están viviendo fuera de su país, están en tránsito a no se sabe dónde ni se sabe cuándo. Y entonces tú das cuenta, ahí hay situaciones de injusticia. Una de las cosas que me planteaba esto a mí era, y lo he comentado alguna vez, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene ese refugiado de haber nacido en Siria? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en España? ¿Por qué él tiene que vivir mal y yo tengo que vivir bien? Dímelo tú. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te mereces tú vivir bien y él vivir mal? ¿Por qué tiene él que vivir allí en la tienda de campaña aquella sin saber nada acerca de su futuro y yo ser el guapo que llega, que se gastó 600 euros en el viaje, porque los tiene, y le da de comer lo que yo quiero, no lo que él necesita o lo que él quiere, sino lo que yo quiero, se lo doy de comer? Y me despierta mucha compasión y mucha tristeza, pero después de una semana yo me voy a mi casa a dormir en mi cama, a tumbarme en mi sillón, a vivir mi vida, a cobrar a fin de mes. Bueno, algunos, todos yo sé que no cobran a fin de mes, pero los que cobramos a fin de mes, o a principio, o cuando hay. Y él no. Y yo digo, ¿qué tengo yo? ¿Qué he ganado yo? ¿Dónde está mi mérito para yo vivir la vida que yo vivo y él vivir la vida que él vive? Eso se llama injusticia. Y eso es algo que la iglesia tiene que hacerse sensible también. Es verdad que algunos reciben lo que han sembrado en su vida y como están, tiene directamente que ver con cómo plantearon su vida. Cierto, pero hay millones y millones de casos donde nada tiene que ver la decisión que la persona tomó y su situación es claramente diferenciada a la mía. Y mi pregunta es, ¿por qué él sí y yo no? Hace tiempo yo decía, ¿qué pasaría si viene un ricachón a la iglesia? O no hace falta que venga a la iglesia, simplemente me conoce, algo pasó y en gratitud me regala un Porsche último modelo. ¿A cuántos les gustaría que le regalasen un Porsche último modelo? ¿Sí? Y si no es el último, tampoco pasa nada. Claro. Entonces me regala un Porsche y yo diría, Señor, ¿y qué hago yo con un Porsche último modelo? Ah, ya sé lo que haría, porque quedármelo me gustaría quedármelo. Y como criticarme, me van a criticar. Entonces, ¿qué hago? Y entonces yo dije, lo rotulo. Le pongo, me lo regalaron. Así que cualquiera que me diga, ¿verdad? Es como el coche de mi padre, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, ya, pedazo de coche y tal. Y tengo que estar siempre diciendo, es que es de mi padre, que es de mi padre. Justificándome todo el rato. ¿Sabe? A veces me viene esa sensación de, ¿por qué yo tengo que tener un Porsche, aunque me lo regalen? Y tú tienes que andar con una carraca que hay que darle al veo para arrancar. ¿Cuál es la diferencia? A mí me da apuro. Te lo prometo que me da apuro. Es injusticia. No soy partidario del comunismo, en absoluto. Porque el comunismo pretende dar a todo el mundo lo mismo, ¿verdad? Pero es que yo no soy de eso. Yo soy de los que valora el trabajo. Soy de la justicia, que cada uno tiene que tener lo que es necesario que tenga, lo que se merece. Y en ese merece es donde no hay justicia. Porque mucha gente tiene lo que no se merece y otros no tienen lo que se merecen. Y esa es la injusticia. Y yo me doy cuenta que Dios pone en el corazón de su iglesia la idea de hacer esa justicia. Y para mí ir a un sitio como eso, no hemos hecho gran cosa. De las 4 iglesias que hemos estado ayudando allí, a 3 le hemos puesto techo, pero tampoco es gran cosa. Por un techo con 500 euros ponemos el techo. Mandamos un contenedor y le mandamos un montón de cosas.
Sí, pero también es verdad, seamos sinceros, le mandamos lo que ya no nos molestaba en casa. Y a veces cuando yo pienso, digo, Dios, si realmente nuestro corazón es un corazón como el de Cristo. A mí eso me da pena. Y quiero leerles un texto para que luego digan que no leo la Biblia. Yo sí leo la Biblia. En Santiago 2:14, por ejemplo, que lo leí hace algún... Saben que mañana termino la lectura del año, porque este año me propuse ir un poco más rápido. Mañana termino y empiezo con el Nuevo Testamento. Este año me propuse leer 2 veces el Nuevo Testamento y 1 vez el Antiguo. ¿Y usted cómo lo lleva? ¿Cuántos van a terminar este año toda la Biblia? A ver. Bien, gloria a Dios. Muy bien. Ánimo. Cada vez que la leo, muchas nuevas cosas salen de ese cajón. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, escuche, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, escuche esto, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aunque aquí el propósito de este pensamiento, de este razonamiento, era hacer entender que la fe, si no va con acción, no sirve de nada, el ejemplo que se usa es acerca de servir al necesitado. Y te dice, y lo ves sin nada, y le dices, nada, tranquilo, todo va a ir bien. Ora. ¿No has oído eso? Tú ora. Pero yo no le doy nada. Y a veces este espíritu está en medio nuestro, porque es el que hemos traído de la calle. Pero el sentido que Dios le quiere dar a nuestra vida es el sentido de servir. Hemos estado hablando de servir. ¿Y qué era servir? Servir lo podíamos traducir en hacer feliz al otro. Y cuando vamos a nuestra vida personal y examinamos nuestro tiempo, nos damos cuenta de que de hacer feliz a los demás, poco hacemos durante el día. Poco, muy poco. Por eso cuando yo pienso en Ghana y pienso en ministerios de ese tipo, digo, no es justo que ellos tengan menos que nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos 3 proyectores? Ah, no, aquí, 1, 2 y 3. Y ellos no tienen. A ver, ¿por qué? ¿Somos mejores nosotros que ellos o qué? Deme una razón. Bueno, la razón es que no tienen dinero para comprarla, claro. Pero aparte de esa, ¿en qué sentido tú mereces algo y ellos no merecen eso? ¿En qué sentido? Y si tú lo piensas fríamente y dejas que eso penetre, te hace tilín. Porque nadie aquí es mejor que nadie. Y hacer justicia es buscar ese equilibrio, es ayudar a ese equilibrio. Por eso, desde una iglesia pudiente, entre comillas, pero pudiente, el apoyo a una iglesia no pudiente es justicia. Y por eso, cuando terminemos, yo luego quiero que grabemos un saludo, porque claro, ya no nos vamos a ver todos más. El próximo domingo no vamos a estar, ni Regina, ni Pepe, ni yo. Entonces, quiero que grabemos un saludo entre todos para yo llevarlo allá y ponerlo el domingo en el culto, el próximo domingo en el culto. Pero también quiero recoger una ofrenda. Y quiero que honremos a esa gente con una ofrenda. Quiero llevar una ofrenda. Vamos a llevar la ofrenda que hemos estado recogiendo del euro de cada mes, ¿verdad? Pero yo quiero que recojamos una ofrenda aquí y vayamos a bendecir a nuestros hermanos, porque creo que es parte de ese predicar el evangelio con obras y no solamente con palabras. Cuando pensamos en los esfuerzos de este tipo, no me puedo quedar solo con el dar de comer. Porque con el dar de comer le alargo la vida, la natural. Pero cuando les predico el evangelio y ellos reciben el evangelio, le doy la vida espiritual y eterna. ¿Sabe? Hay muchas cosas que no las podemos hacer.
Y no las podemos hacer simplemente porque no tenemos dinero. Este es un mal de verdad que me da tanta tristeza. Leíamos el domingo pasado el versículo de la oveja perdida. Quiero leerlo otra vez. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al volver a llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y sabe, en este sentido, la idea no es que el pastor prefiere la que se fue que las 99. No tiene nada que ver. No se hablan de preferencias. Simplemente que se está buscando a la que se ha perdido, porque las otras ya están. Pero cuando yo pienso en eso, pienso entonces en un pastor que de repente, de estar tranquilo, pasa a ponerse en acción. Pero esa acción le va a costar. Y le va a costar primero dejar aquellas 99 en algún sitio a cargo de alguien. Pero le va a costar también tiempo, porque ahora, en vez de estar con las 100 o las 99 tranquilito, va a tener que dedicar su tiempo a ir donde no sabe dónde, a buscar la que se había perdido. Y le va a costar probablemente dinero. Y le va a costar probablemente tiempo de familia o lo que sea. Entonces, cuando yo valoro eso y digo, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. La cuestión es que al perdido, al que se ha ido o al que nunca vino, el esfuerzo le toca a la iglesia, somos nosotros. Y hay fiesta en el cielo cada vez que alguien hace las paces con Dios y viene a la familia de Dios. Pero alguien tiene que pagar el precio. Señores, alguien tiene que pagar el precio. Se llama Buenas Nuevas esta iglesia. La idea es llevar las buenas nuevas. Alguien tendrá que llevarlas. No puede ser, es que lo pongo en televisión. Alguien tendrá que hacer el recorrido y requiere eso, esfuerzo, tiempo, dinero, pero vale la pena. Vale la pena porque dice el Señor que en el cielo hay fiesta cada vez que alguien se convierte o que alguien que se alejó vino. Yo no sé dónde estás tú, no sé cuál es tu situación hoy, no sé si estás lejos, estás cerca, estás dentro, estás fuera. Pero sí te digo que si no estás y vienes a los pies de Jesús y haces las paces con Jesús, en el cielo hay fiesta. Hay fiesta porque por eso murió Cristo. Cristo no murió para quedar bien, salir en fotos y le pusieran en crucifijo y le recordaran por miles de años. No, Cristo vino para que la gente pudiera hacer las paces con Dios y pudiera tener vida eterna con Dios. Por eso lo importante en esta vida no es otra cosa sino llegar a hacer las paces con Dios y vivir en las paces, en la comunión con Dios, porque cuando llega la muerte que nos llega a todos, entonces tendremos lo que tanto se supone debíamos esperar, y era esa eternidad con Jesús, a la cual yo aspiro. Es el tiempo de hacer cosas. Es el tiempo de darnos cuenta que necesitamos movernos. Es que la gente no se para ni en la calle. O sea, alguien se cae en la calle y estás tú cerca y lo que te invita a tu corazón es date prisa, sal de aquí porque te meten en un lío. Entonces te vas. Ves un accidente y el accidente, si lo ves, pasas con el coche despacio para ver qué se ve. Y cuando ya no se ve, sales corriendo por si alguien te para. Y que no me llamen de testigo, porque eso ya me toma tiempo, luego me llaman al juzgado, luego tengo que no sé qué. No paramos para nada. Porque realmente no nos hemos enfocado tanto en el nosotros que lo de afuera no interesa. Pero es que eso no es justicia. Eso no es llevar evangelio. Vivimos tanto para nosotros que ya no nos acordamos de los demás. Es como, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Con el dinero nos pasa igual. No nos damos cuenta todo lo que podemos hacer por el Señor. Yo creo que todos saben, ¿no? Mi esposa y yo tenemos un plan. Nosotros damos nuestro diezmo y otro diezmo de ofrenda.
O sea, que por ejemplo, si ganas 1.000 euros, pues nosotros damos 100 euros de diezmo y de ofrenda otros 100. Esto es por sistema, eso ya no lo pensamos ni nada, eso lo hacemos, ya el dinero rápidamente se pone el sobre, ¡pam! Ni lo pienso. De tal manera que los domingos, normalmente yo no tengo que pasar adelante para echar el 5 euritos ni nada. Yo lo hago por mes, planificado. Así es como entiendo que Dios está esperando las ofrendas. Ofrendas meditadas, planeadas, no sobras. Pero claro, también voy a otras iglesias, ¿verdad? Esta tarde, Dios mediante, estaré con la iglesia del pastor Joel y luego estaré en la de vecindario y claro, va a venir el momento de la ofrenda. Y entonces hay una vocecita que me viene y me dice, tú ya has dado lo que tenías que dar. Claro. Y tú dices, Yayo, pero te sientes mal. Yo hoy en la ofrenda pondré algo, no te preocupes. ¿Entiendes? Te sientes mal porque tú dices, bueno, pero yo lo que me propuse ya lo hice, ¿no? Y lo hice en el sitio donde me lo propuse, que era la iglesia donde yo estoy. Pero claro, al ir a otra, dices, Yayo, y tú dices, y en ese momento, en un autoexamen rápido, terminas diciendo, Yayo, qué mezquino eres, hermano. Pero qué birria de persona eres. Pero qué poco vale. Qué cabeza. Y luego dices, Yayo, es verdad. Pero así somos. Y no nos damos cuenta todo lo que podríamos hacer por llevar esa buena nueva, ese reino de Dios a la gente.